su autor. Ahora damos la bienvenida al programa a quienes nos van a hablar de la pedagogía de la confianza y nos van a hablar también de cómo el espacio determina quizá la educación o cómo la arquitectura y la educación se dan la mano. Damos la bienvenida a Unai Arellano, él es el director de la ikastola Jaso. Arratsaldeon, ¿cómo estás, Unai? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Aitor Aspe nos acompaña, él es arquitecto y trabaja mucho en un tipo de arquitectura relacionada con la educación. ¿Qué tal, Aitor? Bienvenido, Bien, ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué importancia tiene el espacio, la configuración del espacio en la educación de los niños y niñas? El espacio en general tiene mucha importancia, ya que nosotros diseñamos el espacio, ¿no? Todos, y luego el espacio a su vez nos formamos nosotros, y más todavía en un centro educativo, ¿no? La importancia que tiene, ya que el centro está dirigido a ello, a la educación. Efectivamente. Bueno, os habéis conectado precisamente porque en Jaso Ikastola le dais mucho valor a este planteamiento y tenéis un proyecto en este sentido, ¿verdad, Unai? Sí. Bueno, en Jaso Ikastola llevamos ya años trabajando el proyecto IZAN, que es la metodología que utilizamos en educación infantil. Y la base de esa metodología, de ese proyecto, es pensar que los niños, las niñas son el centro de su proceso de aprendizaje, ¿no? De su experiencia. Pero para que eso pase, tienen que pasar tres cosas. Una, que cambiemos los adultos nuestro papel dentro del espacio de la clase. Dos, que cambiemos también un poco el esquema de horarios, etcétera. Y tres, relacionado con lo que estamos hablando, que cambiemos también el espacio de la clase, ¿no? Para las dos primeras es fácil hacer el cambio con la formación, con la experiencia, etcétera, cambiar nuestro papel como adultos, cambiar también horarios y el tiempo del espacio. Pero para la última, cuando encaras el espacio, te das cuenta que donde trabajamos tenemos limitaciones arquitectónicas y estructurales, ¿no? Y es por ello que en la ikastola, pues bueno, de cara al año que viene vamos a hacer una remodelación de nuestro espacio, y contactamos con Aitor mediante la Federación de Ikastolas y ahí empezó todo, ¿no? Bueno, sin duda Aitor tiene mucha experiencia en este camino, ¿verdad? Especialmente en Guipúzcoa, que has tenido proyectos muy destacados, ¿verdad? Precisamente con este planteamiento, ¿no? Con utilizar el espacio en pro de la educación, de una mejor metodología y de un plus, en definitiva, ¿no? Como si fuera un tercer maestro, ¿no? Para los niños. Sí, al final es concienciarnos un poco de la importancia que tiene el espacio. Y a modo de ejemplo, yo siempre digo que todos hacemos esta labor cuando viene un miembro nuevo a la familia, ¿no? Que empezamos con el síndrome del nido, empezar a cambiar todo el espacio de la casa. Pues ahí se ve la importancia que tiene el espacio, ya que el nuevo miembro tendrá esa sensibilidad de cómo somos nosotros y también desarrollar otras cualidades gracias al espacio que le estamos dando. Y nuestro trabajo desde OSCOL, ¿no? Arquitectura, lo que solemos hacer es que el espacio educativo sea como la segunda casa, que es una prolongación de esa casa y que el alumno esté a gusto como si fuera en su casa y con ganas de aprender. Claro. ¿Cuál es quizá el error la costumbre o la tendencia que ahora mismo habéis visto claramente que hay que descartar en las escuelas, en los colegios, en las ikastolas, ¿no? Es tipología, no sé si de patio, de configuración de aulas, pasillos, ¿qué es lo que ahora mismo rechina arquitectónicamente hablando? Pues cuando nosotros empezamos en esto era que las pedagogías y todo eran del siglo XXI, pero el edificio seguía siendo del siglo XX, que eran unas estructuras militares, ¿no? De la época de los romanos, ¿no? Que veías el campamento romano y las aulas estaban distribuidas del mismo modo, que dices en 2000 años que no se había cambiado nada de ello. Entonces lo que habría que hacer, o lo que estamos haciendo es esas pedagogías del siglo XXI para que se puedan hacer debidamente, hacer espacios del siglo XXI. Eso es, sí, bueno, vamos a tener aquí de alguna manera una especie de prototipo ideal, ¿no? en vuestro centro educativo. Como profesor, como director también, Unai, ¿dónde crees que hay que incidir especialmente? Porque yo he oído mucho, ¿no? Hablar de los patios, por ejemplo, ¿no? Sí. Si hacen unión o desunen a los chavales, ¿no? ¿Dónde ves tú verdaderamente que hay que hacer un cambio, un giro importante? Bueno, del patio podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Daría para otro programa y es evidente que nosotros estamos ahora centrados muy en el interior, ¿no? De las clases y de lo que es el edificio en sí, pero está claro que el patio, bueno, nosotros por ejemplo con el desarrollo del programa Escolae hemos llegado a la conclusión de que nuestro patio tenía mucho que mejorar, ¿no? Ya solo a nivel de coeducación, a nivel de igualdad de género,
el patio es un sitio donde, bueno, históricamente se ha colocado el parque de fútbol, el campo de fútbol en el centro, ¿no? Dándole el protagonismo principal a ese deporte y sobre todo a los chicos, ¿no? Porque no nos vamos a engañar, mayoritariamente son los chicos los que están en este espacio, aunque cada vez hay más chicas que hagan también fútbol, ¿no? Entonces en el patio hay que meter también pico y pala para conseguir verdaderamente una educación pues, igualitaria, no sexista y que respete, bueno, las formas de actuar de todos los alumnos y alumnas, ¿no? Nosotros sí que es cierto que ahora estamos metidos en el interior, en el espacio interior, vamos a decir, y ahí, bueno, hay un detalle que, por ejemplo, Aitor habla mucho, ¿no? La acústica, ¿no? Qué importante es, por ejemplo, trabajar la acústica debidamente, sobre todo cuando tienes en un mismo espacio, pues igual 2 grupos a la vez, cuando estás haciendo coenseñanza entre 2 tutoras, ¿no? Y son detalles que son súper importantes a la hora de trabajar, ¿no? Claro, ahí intervienen también los materiales, ¿no? No solo la configuración del espacio, pero por ejemplo los materiales que se utilizan. Sí, al fin es, digamos, la tercera piel, ¿no? Que la primera será nuestra, la segunda la ropa y la tercera es la del edificio. Y como bien estaba diciendo Unai, a la hora de plantear esa piel, que muchas veces creemos que son unos lujos que se están dando en educación y al final es una necesidad, que como bien han comentado, pues el ruido que al final nos distrae, la profesora acaba con la garganta que no puede ni hablar, pues al final con la buena acústica se atiende mejor, el profesor no sufre tanto y otra serie de cosas con otros tipos de materiales. Claro, y gracias, por ejemplo, al espacio bien configurado, ¿se puede fomentar la creatividad de los alumnos, del alumnado? Sí, al fin y al cabo no, ahí entraríamos un poco en la neuroarquitectura, ¿no? Que se suele decir, si el espacio es bajo, pues tendemos más a la concentración, si el espacio es mucho más alto, tendemos mucho más a la creatividad y otra serie de cosas, ¿no? Que ya están estudiadas y que solemos aplicar en estas reformas. Se cree en la comunidad educativa claramente, ¿no? En este planteamiento hablamos de neuroarquitectura, hablamos de bueno, otra concepción de los espacios. ¿Cómo vive la comunidad educativa, también las familias, estos cambios, ¿no? Porque también supongo que hay que hacer pedagogía en ese sentido y divulgación. Sí, y eso es muy importante aclararlo, ¿no? Nosotros siempre decimos que el cambio tiene que ser a la par tanto estructural como pedagógico, ¿no? Porque de nada sirve crear un espacio, bueno, pues muy impactante, donde ya sabemos, ¿no? Lo que se lleva ahora, el blanco, muy diáfano, muy nórdico todo, ¿no? Donde la madera es pues el detonante. Eso de nada sirve si luego las personas que van a guiar ese espacio, los educadores, educadoras que están ahí, no saben cómo gestionar ese espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos contentos porque por lo menos en Jaso y Castola hemos hecho el camino inverso, que es, bueno, trabajar lo que es el cambio pedagógico, y eso nos ha llevado a la consciencia de que teníamos que cambiar nuestro espacio porque nos lo pedía la pedagogía, ¿no? Claro, el propio Hacerlo profesor al y revés profesora me parece peligroso, sí. Se situará en otro sentido también, ¿no? Hablamos de los alumnos y alumnas, pero también los profesores, ¿no? El profesorado, que puede parecer un mero observador o integrarse absolutamente, ¿no? Gracias al espacio, claro. Sí, es que es un tema muy importante el que estaba comentando, ¿no? Que al final primero hay que empezar por los cimientos, que sería ver el perfil de alumnado que queremos salir de la Icastola y de esas cualidades que se han puesto ordenadas tanto por la comunidad de educación, que estarían las familias, los padres, la dirección, los alumnos también, depende de qué participación tienen, ¿no? Cuando se hace toda esa configuración, se empezaría ya a hacer unos talleres así, de a ver qué espacios queremos y qué lo queremos que funcionen. Porque si nosotros podemos, que ha sido hasta ahora, ¿no? Que venía el arquitecto, diseñaba una escuela sin pedir nadie nada, y los demás acatan, ¿no? o si no ya ni lo utilizan, ¿no? Pues menos churro que nos han hecho, que no nos sirve para nada. Pues sí que es importante la participación y... Claro, el entendimiento, en definitiva, ¿no? Entre todos los pilares y el beneficio de todos y de todas, que para eso, ¿verdad? Pues estáis investigando, trabajando en ello para, bueno, pues supongo, ¿verdad? Alcanzar pues una cota de perfección educativa y personal también de vuestros alumnos, ¿no? Que es en definitiva pues el deseo, supongo, transformador que os dirige. Unai, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por este planteamiento, nos parece muy interesante, la verdad, esta